criticado también cuando ha encarnado en la piel del tiempo, cuando ese cristianismo que se ha vuelto fórmula, que se ha vuelto inclusive dogma, que se ha vuelto algo para creer, se enraiza en las instituciones humanas, esas que sí saben organizarse, esas que no necesitan los Padres Nuestros, frase célebre mucho antes que le escribiese Guicciardini en tiempos del Renacimiento. Ya en el siglo XII, en el medioevo, existía ya en la Escuela de Derecho de Ravenna y de Bolonia, sobre todo Irnerio, que escribía la autonomía del poder secular en contra de un esplendoroso Papa Gregorio VII, y hablaba exactamente de que ya el poder temporal debería independizarse. Pues allí estaba el cristianismo, desde antes también, aquel que muy bellamente lo describió nuestro danés, el filósofo Kierkegaard, cuando decía, eso es la cristiandad. Entonces vamos a hablar de la oposición entre cristianismo y cristiandad, pero en términos de Kierkegaard y sobre todo puntualizando, cuando hablemos de cristianismo y cristiandad, obviamente el elemento ético humanístico. Pues bien, ¿de cuál decadencia vamos a hablar? Obviamente que la decadencia sí, había dos libros famosos en 1918 que aparecieron sobre la decadencia, Spengler y el famosísimo Bloch. Pero decadencia ya se había hablado antes, decadencia ya se había sentido antes de que Spengler escribiese su decadencia, que la sintió ciertamente en carne propia, como Nietzsche sintió esa decadencia en carne propia hasta llegar al concepto de muerte de Dios. Ya había antes una decadencia, como va a haber también en el cristianismo, en la ética cristiana, en la buena moral cristiana, unos antecedentes que tenemos que retrotraer desde mucho antes. Estoy viendo en este momento a Ambrosio Velasco y creo yo que él me empujó, casi me obligó, y lo malo que públicamente, a escribir algo sobre este tema. Pues bien, creo, Ambrosio, debo decirte que ya prontito lo tendrás, ya lo tengo, si me muero en este momento lo desentierres de alguna caja. Que te preguntabas tú, querido Ambrosio, ¿de dónde sacaba ese segmento de intelectuales como Luis Villoro, o también los que apoyaban el movimiento zapatista, pero sobre todo Luis Villoro, el admirable Luis Villoro con su conversión, ¿no? ¿De dónde sacaban esa ética? Y tú sabiamente lo dijiste, bueno, de una gran escuela de Salamanca, ¿no? Que además de buen vino tuvo, porque lo he probado, tienen muchísimas cosas importantísimas, ese siglo maravilloso del XVI que hizo posible a Francisco de Vitoria y compañía, y después acá, nada menos y nada más, al amor de tus amores, Alonso de Veracruz, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene toda esa ética? Ese sentido de la moralidad, ese sentido de la existencia. Obviamente, de una escuela, de varias escuelas, de muy atrás, ¿no? No, por ejemplo, cuando Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, Melchor Cano escriben sabiamente, haciendo una gran teología y dentro una gran filosofía, es porque tienen detrás nada menos ni nada más a la escuela del derecho del siglo XIII, hoy escuela ya muy bien de ciencia del derecho en el siglo XIV, en el siglo XIII con Tomás de Aquino, que ciertamente había que releerlo o por primera vez leerlo. Yo creo que muchísimos profesores saben de su existencia, pero nada más, y lo critican.
como Justo Sierra, por ejemplo, cuando dijo que cuando estaba creándose la universidad, la nueva universidad, decía que el pensamiento, las teorías de Santo Tomás de Aquino eran para papel de basura. Y eso lo decía Justo Sierra. En otras palabras, con otros humanismos buenos que él tiene, pero definitivamente Santo Tomás de Aquino lo ignoramos, así como en general, supinamente, así lo afirmo muy bien, tajantemente, en general, nosotros profesores ignoramos el medioevo, 10 siglos de historia. Pues bien, detrás, inclusive de esa que voy a hablar de eso, sobre todo, de esa maravillosa ética cristiana, humanística. Lo escribían porque sentían que había un sentido de decadencia en el mismo cristianismo práctico. O sea, que el cristianismo práctico que no supo heredar de Platón, el Creiton Logos, que es exactamente el sentido de comunidad. Ese sentido de comunidad que se fue perdiendo poco a poco, ya trataré de regresar a él cuando llegue a la modernidad sobre todo. Pero, hablando de decadencia, prótesis, ya sentían la decadencia los griegos del siglo VI antes de Cristo. Y lo hicieron nada menos que los que podían detectarla fácilmente, que son los poetas. Los poetas ya sentían la decadencia de esa cultura que en los diálogos de Teognis con Cirno y de Arquíloco después, lo único que había necesario hacer era, si tú eres pobre, decía Teognis a Cirno, lo único que tienes es echarte una rueda de molino en el cuello y echarte al mar, porque ya el hombre es un lobo para el hombre. Esa frase que después se le atribuye a Hobbes es exactamente de esos griegos que supieron sentir la decadencia. Pero hubo otros griegos que le dieron la respuesta a esa decadencia, que son las éticas, sobre todo de Platón y de Aristóteles, en lo que tienen obviamente de rescatable. No el platonismo detectado, no digo mañosamente, pero sí unilateralmente, ideológicamente, como lo hizo Nietzsche de Platón, que lo envolvió en el platonismo, y allí también dejó una gran huella. Platón, platonismo, me saca fuera del mundo, no me mete en el mundo. Obviamente Nietzsche no leyó bien a Platón, o si lo leyó, no quiso, o no pudo, o no subrayó el elemento platónico de que el Dios platónico es de aquí, quiere al mundo, no es lejano del mundo como el Dios de Aristóteles. El Dios de Platón sí, con la idea de bien que tiene, es un bien que tiene que ejercitarse por medio de las virtudes. De allí que esa herencia, de una manera natural, la recibe ese tiempo histórico con el cristianismo a cuestas, que sería algo diferente, porque ese Dios que crea ya nos empieza a dar un ejemplo de concebir también el problema de la nada. Nos indica también el problema desgarrador de la conciencia que está aquí, en uno que no es paraíso y que por lo tanto necesariamente uno tiene que suspirar por otro mundo, por ese mundo trascendente. Pero ese mundo trascendente no es el que pensó Nietzsche nada más, de que me aleje del mundo y me obliga a estar fuera del mundo y a criticar el mundo, no, a huir del mundo. No, nos enseña que hacer algo por aquí. Y ahí entran, obviamente, también de nuevo la secuela del humanismo o de lo ético, de los famosísimos padres de la Iglesia. Me refiero, obviamente, a San Agustín, a San Gregorio Nacianceno, a San Juan Crisóstomo, a San Ambrosio, que tienen, San Anselmo, que tienen una doctrina que no le pide nada la modernidad en la cuestión de la crítica a una religiosidad de dato, de puro símbolo, de pura creencia y de pura formalidad. Cuando Hegel, otro grande, criticaba la Edad Media, la criticaba así como si fuese una gran alienación concebida
nada más en lo exterior. El cristianismo nada más maneja lo exterior, la fórmula, el dogma, ¿no? Es una alienación. Obviamente que Hegel olvidaba lo que él mismo había escrito cuando era joven. Acuérdense que las cosas se van olvidando poco a poco. Por eso les digo a mis estudiantes, véanse la cara ahora que están jóvenes, bellos, simpáticos, y véansela después de 40 años, después de 45 años, a ver por dónde andamos y por dónde estamos, ¿no? Así, ciertamente, esos padres de la iglesia estaban dándonos para la modernidad una ética de este mundo. Por ejemplo, el texto de Agustín de Hipona, a ver dónde lo tengo, y si no, pues se los digo de memoria. Que se me fue. Mientras veo otro. Decía, por ejemplo, Agustín de Hipona, donde hay verdadera justicia, no puede haber unión ni congregación de hombres, unida con el consentimiento del derecho. Y por lo mismo, tampoco pueblo, conforme a la anunciada definición de Escipión y Cicerón. Pero recordemos que también Cicerón tenía sus bemoles. Era de la alta burocracia, era un intelectual de alta cultura en definición de Gramsci. Obviamente escribía sobre el pueblo, como todos los jurisconsultos romanos, pero escribían muy bien del pueblo, pero no había relación de un trabajo real con el pueblo. Eso también es herencia, debemos acentuarlo. Ese Cicerón hizo convertir de alguna manera con su libro Hortensius a San Agustín, ¿no? Pero Cicerón ciertamente nos dio un lenguaje que va a heredar ciertamente San Jerónimo cuando vaya a traducir la Biblia, y se va a heredar también con todos los conceptos jurídicos que va a recopilar Jerónimo, San Jerónimo, para legarlos a la comunidad de la ciencia del derecho. Sigo con el texto de San Agustín. Y por lo mismo tampoco pueblo conforme a la enunciada definición de Escipión o Cicerón. Y si no puede haber pueblo, tampoco cosa del pueblo, sino multitud que no merece el nombre de pueblo, la existencia en el pueblo y la diferencia con multitud. Prosigo. Y por consiguiente, si la república es cosa del pueblo y no es pueblo el que está unido con el consentimiento del derecho, y no hay derecho donde no hay justicia, sin duda se colige que donde no hay justicia, no hay república. Lo leemos, obviamente, en San Agustín. ¿Qué pasa, por lo tanto, con esos padres de la iglesia que nos están dando inuche, en concisión extraordinaria, la ética que nosotros proclamamos como la auténtica salvación de una humanidad que va a la deriva? Ahora podemos leer también, lo que dijeron los famosísimos, a ver, otro, estoy viendo, por ejemplo, San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo tiene una dura crítica a la acumulación de riqueza y dice, sacando la idea de Lucas, la idea evangélica, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En verdad os digo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Obvio, estas ideas del evangelio, que son muchísimas y las omito porque o ya son conocidas o no tenemos tiempo, a partir de allí Crisóstomo, ese que tenía una inmensa cultura griega, que empezaba ciertamente con el helenismo a cuestas, empezaban un nuevo mundo, una nueva manera de vivir el mundo, sobre todo, no de mirar el mundo, de vivir el mundo. Decía Juan Crisóstomo, dime, ¿de dónde te viene a ti ser rico? ¿De quién recibiste la riqueza? Y ese de quién la recibió.
y podrá, subiendo al árbol genealógico, demostrar la justicia de aquella posesión. Seguro que no podrás. Seguro que no podrás. Sino que necesariamente su principio y su raíz han salido de la injusticia. Lo mismo dígase también de Basilio, el grande Basilio, pues todas las riquezas descienden de la injusticia sin que una haya perdido y el otro no puede hallar. San Ambrosio, el célebre obispo que sirvió de pretexto, toda la vida son pretextos, toda la vida son circunstancias, toda la vida son elecciones. Decía Ambrosio, para la conversión de Agustín de Hipona, decía en síntesis luminosa, no le regalas al pobre una parte de lo tuyo, sino que le devuelves algo de lo que no es suyo. No le regalas al pobre algo de lo tuyo, sino que le regalas al pobre una parte de lo suyo, de lo suyo. En otras palabras, había una crítica a la injusticia muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque sentían que el Evangelio, obviamente, el mensaje central del Evangelio, ese que el mismo Hegel rescata cuando escribe el cristianismo su destino, obviamente siendo joven, obviamente todavía no tenía la oportunidad de practicar al segundo Lutero, que no al primero, al segundo Lutero, que es exactamente el que se va a aliar con los príncipes alemanes y a azuzar también a que los príncipes maten a los campesinos. Eso fue el segundo Lutero. Pues bien, cuando estaba con influencia del cristianismo ese que se vive en la juventud, cuando estaba juntamente con Schelling, con Hölderlin, escribía que la figura de Jesús de Nazaret tiene el símbolo y la expresión del alma bella. Y el alma bella es, a través de Jesús de Nazaret, expresa el pueblo. Ahí empieza ya ese famosísimo concepto hegeliano que se le perdió también al Hegel al final, que es el concepto de eticidad. El concepto de eticidad es que el individuo toma conciencia de sí, no, que el espíritu absoluto toma conciencia de sí en el hombre. Luego el hombre es Dios, el hombre es divino. Pero también el espíritu absoluto ya en la realidad del Estado, o sea, no gobierno, sino la comunidad política, ahí es donde el individuo toma su razón de ser, su eticidad y su valor. Bueno, es acentuar Hegel la comunidad política, no el gobierno, como el valor, obviamente es el concepto que siendo joven interpretaba el cristianismo. Pues bien, el cristianismo, no la cristiandad, se encerraba pues en esas críticas de los padres de la iglesia que serán expresadas también en el siglo XIII por Tomás de Aquino. Ese Tomás de Aquino que decía, ya no hablaba no solamente de la ley natural, que de alguna manera también divinizaba al hombre, lo haría San Agustín. Esa ley natural que conectaba lo finito con lo infinito y que sea posible que por medio del cristianismo el hombre sea una imago Dei, una imagen de Dios. Y por lo tanto, si esa imagen de Dios es persona moral. Esa manera de ver al hombre como persona moral es lo que usa, pues, qué sé yo, Rawls. Pero Rawls no hace la conexión con el cristianismo de ninguna manera, o le da vergüenza o quieren soslayar la conexión entre Kant y el cristianismo. Una vez en la revista Signos, a mí prácticamente me quitaron, porque me atreví a enlazar algo de Kant con el cristianismo. Y me dijeron, eso no se puede, no se debe, porque en todo caso es de alta discusión. Carajos, si no uno puede poner temáticas de alta discusión, entonces, ¿qué estamos haciendo en la universidad? Y dije, pues, quédense con su revistita, ¿no? Bueno, ese tiempo, no sé si ahora ya cambiaron los tiempos. Pues bien, el concepto de persona moral y el concepto de dignidad del hombre, el concepto de ir hacia el otro, el concepto de justicia de Tomás de Aquino, no es el concepto de justicia individual que poder tener, por ejemplo, Kant a nivel individual, en contra del Creighton Logos, del concepto de comunidad,
que no directamente, expresamente va a insistir, sino el concepto individual, concepto de razón, de racionalidad. Allí, en Tomás de Aquino, es la justicia es para el otro, para los otros, para el sentido de comunidad. Tengo aquí los textos, pero obviamente es difícil en este momento recordarlos todos. Pero esta ética, este humanismo de padres de la Iglesia, este humanismo de la doctrina del derecho de un Tomás de Aquino, lo va a beber la gran escuela del siglo XIV, de las escuelas medievales de la doctrina del derecho. Está, por ejemplo, la doctrina de Irnerio, la doctrina de Sassoferrato, la doctrina de Valdo di Valdis, donde allí se ve que todo lo encierra en que la justicia incluye necesariamente el concepto, digo, el derecho, la lex, incluye necesariamente el concepto de justicia. Y todo depende, pues, de allí, que el derecho incluye el derecho de justicia, de Cendi dall'alto, el derecho tiene que tener la justicia, y la justicia como equitas, como equidad, la justicia como bonitas, como bondad, concepto de bien, y tanto Sassoferrato como obviamente también Valdo di Valdis, siglo XIV, van a darnos una ejemplar teoría ya como ciencia del derecho en este mundo, contra el platonismo detectado por Nietzsche, de una doctrina del derecho que va a heredar y a recoger la modernidad. Por lo tanto, no en balde, la Escuela de Salamanca sabiamente pudo recoger esa herencia medieval que no supo recoger, obviamente, la cultura inglesa, sobre todo, ¿no? Pero cuando digo cultura inglesa es porque ya también me estoy metiendo en una temática importante que es ¿qué pensamos de los intelectuales? ¿Qué pensamos de los humanismos modernos? El humanismo, obviamente, como palabra, no es nueva, pero como contenido es ya muy vieja. Vamos a hablar de los humanismos que están, por ejemplo, en el tablero de la historia a partir del Renacimiento. El humanismo, obviamente, o los humanismos, para hablar claro, es ya una especie de secularización, una especie de tratar de entender este mundo, leerlo en términos seculares, en términos de Francesco de Santis, ese gran filósofo de la literatura italiana, de leerlo en la prosa, no en la poesía, hablando obviamente de Maquiavelo, que nos hará una lectura secular, una lectura pragmáticamente de este mundo, y ahí va a colocar también el problema ético. Entonces allí el problema ético se tiene que desbrozar, se tiene que descifrar, se tiene que resolver en el problema donde Maquiavelo nos metió, en el horizonte donde se cuecen las habas, en el horizonte de los nervios del Estado, de las piedras del Estado. O sea, sería la ética política, sería la ética económica, y no el humanismo abstracto que se quedó en las nubes. Ese humanismo abstracto que lee Gramsci cuando se propone como reflexión única en los cuadernos de la cárcel para poder seguir viviendo, no el concepto de intelectual orgánico o el concepto de revolución pasiva o de bloque histórico, sino el concepto de intelectuales, cómo nacen, cómo crecen, cómo influyen en la sociedad. Y obviamente es cuando se mete al Renacimiento italiano, ¿no? Pues bien, ese humanismo o esos humanismos a veces se ven encontrados en conflicto muy fuerte, porque en el Renacimiento
también aparecen otros, los que vienen de más atrás y que se cristalizan en el ideal y horizonte de un Erasmo de Rotterdam, de un una explícita crítica a la sociedad inglesa y al gobierno inglés, que es Tomás Moro, que nos ofrece exactamente un concepto de burguesía y un concepto de Estado y un concepto de gobierno que es el mismo de Carlos Marx. Decía Tomás Moro que el gobierno inglés no es sino una comunidad de ricos que se unen para conseguir sus propios fines. Ahí está dado, obviamente ya, expresamente, lo que va a decir Marx después de la democracia formal en el capitalismo. Una unión de ricos que se apoderan, obviamente, de la riqueza del proletariado, del trabajador, para unir sus propios fines. ¿Cuáles fines? Obviamente, los que ya sabemos que tiene la alta burguesía. Bien, estas ideas obviamente se van a dar enfrentazos, se van a dar por medio de las diversas posiciones ideológicas, no solamente sentimientos encontrados, sino filosofías encontradas y teologías encontradas en la interpretación cuando se descubra el nuevo mundo. Ese nuevo mundo que Europa necesitaba para poder respirar, sentido de decadencia. Necesitaba expandirse, no nada más encontrar nuevos mercados, nuevas semillas, nuevos olores en los alimentos, nuevas especias, sino también necesitaba ya poder respirar y casualmente, que no fue casualmente, obviamente, hablando de filosofía de la historia, hablando de que la historia son siempre casualidades, siempre son un vertiginoso caminar, ahí iría un poco ese concepto nada descifrable y muy mítico de Nietzsche, de voluntad de potencia, que no sé qué carajo sea, porque se puede aplicar para todo, ¿no? Bien, en otras palabras, ese nuevo mundo, esa nueva manera de concebir el mundo, fue la ocasión para que la Escuela de Salamanca pudiera, porque era la única que podía, desligarse de la concepción aristotélica de igualar esclavo a libre. No, oponer esclavo a libre, oponer el habitante de la polis ciudadano y el esclavo. Por lo tanto, el esclavo no es digno de ser ciudadano, no es digno de estar en la polis. Esa manera de Aristóteles, el gran Aristóteles, que por otro lado nos enseñó muchísimas cosas y lo tomó, por ejemplo, Tomás de Aquino, para poder tener una alternativa al buen platonismo o a la escuela que dejaba Platón con Agustín de Hipona, obviamente, agarró por medio también de los inicios que tuvo Tomás de Aquino para habilitar por medio del lenguaje una teología secular, una teología que le hiciese posible retrotraer las herencias del pasado a una ciudad terrenal, ¿no? No la ciudad terrenal de la que hablaba Agustín de Hipona, donde está Caín, el primer asesino, el primer fundador de la ciudad, que podemos ver de nuevo a andar esta problemática agustiniana tan importante para nosotros. Pues bien, ese humanismo cristiano de alguna manera choca con el humanismo secular o se entremezclan, no hay divisiones. Por ejemplo, el monje Savonarola, que parecía enemigo al principio de Maquiavelo, insistía muchísimo en sus encendidas diatribas críticas a la inmoralidad de Florencia, pero tenía detrás la idea de un pueblo, de una comunidad, y por eso Maquiavelo después lo va a admirar, ya no será nada más aquel monje que escondía trámite su lenguaje religioso, un amor al poder, ya será también un rescatable concepto de comunidad que ciertamente Maquiavelo lo va a retomar en el último capítulo del Príncipe, de Principatibus, que es el título original, donde piensa obviamente en el pueblo, en lo nacional popular,
así lo escribe. Acordémonos que esos textos de Maquiavelo, cuando hablaba, por ejemplo, de la heroicidad, del arrojo de esa mujer admirable que se llama Caterina Sforza, que estando ella viendo, eso lo escribe Maquiavelo, estando ella viendo cómo el conde Valentino, o sea, Cesare Borgia, había asediado el castillo y había antes matado al castellano, y tenían rehén a los hijos de Caterina Sforza. Caterina Sforza en los almenas del castillo, viendo el asedio del conde Valentino, lo escribe Maquiavelo, le pidió a Valentino que desalojara el castillo para que pudiese salvarse sus hijos. O sea, era chantaje. Y Caterina Sforza es lo que va a herir la imaginación de Maquiavelo, y lo va a escribir en dos versiones, y lo que va a herir también la imaginación de Gramsci es esa heroicidad de Caterina Sforza, que le dice, mira, con estos que yo tengo acá abajo, levantando las enaguas, con eso me voy a hacer otros hijos, ¿no? Es cuando Gramsci va a escribir La Matrice, es un artículo. Pues bien, Maquiavelo va a recobrar ese sentimiento de pueblo, a pesar de ser también, o fue un trabajador de los Medici, ese sentimiento de pueblo que lo va a resumir en lo nacional popular, y eso se nos olvida mucho al leer a Maquiavelo. Lo ponemos casi como cabecera de los déspotas o de los ministros o de los políticos para, según eso, usando una pésima interpretación de Maquiavelo, hacer cualquier cosa. Definitivamente que no. Hay un intraescursamiento también de humanismos. Sabemos que Maquiavelo representaba, obviamente en ese tiempo, como Baldassare Castiglioni, como Giovanni Battista Alberti, una clase social nueva, esplendorosa, inteligente, no artificiosamente bella o simpática. Era una clase social que imaginaba ya no nada más un medioevo, ¿no? Feudo, sino un nuevo mundo que nacía, ¿no? Ahora, ese nuevo mundo que nacía estaba tan mezclado, se mezclaban. Todo mundo era cristiano al fin de cuentas, ¿no? Baldassare Castiglioni, por ejemplo, decía, el conde, que yo quisiera que mis súbditos tuvieran un solo cuello para matarles de un solo tajo. Es la parte de una burguesía. Giovanni Battista Alberti, que sabía hacer cuentas, sabía cómo ver lo que entra y lo que sale, ¿no? Es un mundo ya de comercio, es un mundo donde ya un Medici trataba de buscar los últimos manuscritos de los griegos. Era una burguesía inteligente, esplendorosa y en ciertos aspectos revolucionaria, como ciertas páginas de nuestro querido Niccolò Maquiavelo. Esta parte de este humanismo será recobrado también en los humanismos cristianos, o el humanismo cristiano, por así decir, porque todo el mundo era cristiano. Había que leer sus páginas para saber por dónde estamos, y a veces estamos en una parte, a veces en otra. A veces estamos en el campo del victimario y a veces estamos en el campo de la víctima. Acordemos del dicho de Pascal cuando dice, no, la parábola de Pascal, cuando describe la relación entre victimario y víctima. Y la víctima le dice, oye, ¿por qué me hieres? Y el otro le dice, el victimario, es que tú estás en la otra orilla. Si tú estuvieras en mi orilla, yo no te podía matar ni herir. Pero como estás allá, yo puedo hacer lo que quiera. No soy injusto. Pues bien, también los humanismos están enclavados allí. Acordemos que los humanismos que llegaron al Nuevo Mundo traían nada menos ni nada más la encomienda, la requisitoria de que aquí está lo que tú debes hacer. Obviamente que no como obligación después, eso por los edictos del Papa Pablo III, de que no se podían obligar a los infieles, el concepto de infiel
ya no es el concepto de esclavo, ya no se pueden mandar a hacer inservitud, decía Pablo III en 1937. No se puede volver los siervos, esclavos, ¿no? Aunque después también se haya desdicho por imposiciones de Carlos III, como que le dio un poquito de velada concesión, pero nunca renunció Pablo III a esa idea de que los indios no pueden meterse in servitute. Eso lo podemos leer, obviamente, en una bellísima edición que yo tengo, los 2 tomos, editada por el Vaticano, de todos los textos de esos siglos, del siglo XV para acá, sobre todo 15 y 17, donde se ve esa doctrina que va a recoger la Escuela de Salamanca, en especial Francisco de Vitoria, y va a hablar de esos humanismos que ya no es la interpretación de Aristóteles, esclavo no digno de la polis, esclavo no libre, no ciudadano de la polis, sino simplemente un infiel, es decir, un no cristiano, que no tiene exactamente la cultura nuestra, pero que no debe obligarse. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad había mucha obligación. En la realidad, obviamente, si hubo un saqueo, hubo una manera que lo detectó, por ejemplo, no solamente Bartolomé de las Casas, ese célebre dominico, a veces exagerado en sus textos históricos, cuando describe la primera vez que escribe la conquista, pero no cuando escribe Historia de las Indias. Allí sí, mis respetos como historiador, porque recibe todo lo que él vivió y obviamente también lo que leemos en Andrés de la Vera Cruz, ¿no? Tenemos nosotros, pues, esos humanismos encontrados, teologías encontradas, que todavía actualmente están aquí. Por ejemplo, el humanismo del que estoy hablando, un célebre humanista de la ya Pontificia Universidad de México, decía: Inc reduntur aperte indorum edificie, quas quia humile sunt et humo, serpunt intra nostra edificia obsequentes, conspicere non potuimos. Se los leo para que vean que estoy inventando. Desde aquí, decía el célebre humanista de los grandes, desde aquí se descubren las casuchas de los indios, pero como son tan humildes y apenas se alzan del suelo, no pudimos verlos cuando andábamos a caballo entre nuestros edificios. Francisco Cervantes Salazar. Por lo tanto, si hay un humanismo, pero un humanismo de alta cultura, un humanismo que se va a recrear después en el humanismo del siglo XVIII, nuestro, que de alguna manera competía con el humanismo del siglo XVIII, siglo XVIII francés. Acordémonos cuál era el humanismo de Francia, de los grandes escritores como Voltaire, D'Alembert, Diderot y compañía. Era un humanismo de alta cultura, porque si no, sí, escriben bellísimos libros. Voltaire era, además de un empresario, era el pueringenioso alumno de los jesuitas. Acuérdense que los jesuitas se dedicaban a la alta cultura, es decir, primordialmente, también en el Nuevo Mundo, también ahora, por desgracia, ¿no? A cierta clase social. Pues bien, había un grupo de jesuitas que se habían enamorado en del siglo XVIII en Francia de los ilustrados. Eran ellos también ilustrados, eran educadores de los ilustrados. Y por eso hay esa savia, esa ética muy individualista, muy para hacer una especie de conciliación con una ilustración que no pensaba en el pueblo, pero que sí escribía del pueblo, que sí mencionaba el pueblo. Así como los romanos hablaban del pueblo, los romanos, en el siglo I, siglo II, hablaban del pueblo para cimentarlo como base del Estado, ¿no? Ya Gallo lo decía en el siglo II. Tertuliano no se diga.
aunque Tertuliano ya era, cuando se convirtió al cristianismo, tenía definitivamente una manera de concebir ya la relación con el poder, o sea, con el César, con el Augusto. Es decir, tú eres en este momento nuestro Augusto, nuestro poder, pero yo no te reconozco a ti como el mero mero, ese es otro, ese es Dios, ¿no? Es el Tertuliano que va a dar esa polémica que va a surtir muchos siglos y que va a surtir sobre todo a Erasmo de Rotterdam con Lutero. Quid Athenis et Hierosolimis. ¿Qué pasa con Atenas y con Jerusalén? En otras palabras, ¿qué pasa con la Biblia y con la filosofía en Atenas? Que dio tema para reflexionar la relación entre fe y razón, ¿no? La polémica que va a retomar Erasmo de Rotterdam y dirá, yo me quedo con las dos, me quedo con Atenas, con la reflexión filosófica y me quedo también con la Biblia. En cambio, Lutero dirá, yo me quedo nada más con la Biblia y los tontos, casi diría pendejos, ¿no? Los peor, dijo, son los griegos, son Platón y Aristóteles. Imagínense, es el segundo Lutero. Acordémonos, hubo un primer Lutero, alumno de Agustín de Hipona, y otro segundo Lutero. Había que distinguir con cuál me quedo o con cuál me voy. Pues bien, en ese humanismo cristiano también se importó al Nuevo Mundo. No nada más fue Pedro Velázquez, no nada más fue requerimiento, no nada más fue saqueo, fue también una teología y una ética que nos puede conducir y nos debería conducir a la liberación. Eso lo vieron los primeros franciscanos, eso lo vieron Bernardino de Sahagún, Pedro de Gante, eso lo vio obviamente Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, y lo escribió Alonso de la Veracruz. En otras palabras, hay una enfrentación de humanismos aquí como una confrontación de humanismos allá. Pero obviamente no era lo que pasó con Inglaterra. Allí sí, alabo a los reyes católicos, a esa corona española, que por lo menos puso a debatir a sus intelectuales, a sus filósofos y a sus letrados, a sus teólogos, a discutir si era lícita la conquista. En cambio, en Inglaterra, absolutamente que no. De ahí la diferencia entre la cultura inglesa y la cultura nuestra, hispano o latinoamericano. De ahí la diferencia entre un Norteamérica, ese Nabucodonosor del norte, del que hablaba Rubén Darío, y la tradición nuestra de la mexicanidad o de la latinoamericanidad. Tenemos otra manera de ver el mundo, pero viene de por allá. Los ingleses, el ejemplo más cruel y más tajante es Donald Trump, pero también tenía su intelectual detrás, tenía su forma mentis, la forma mental detrás. Por ejemplo, Huntington, el célebre y grande sociólogo de la Universidad de Harvard, que al escribir su Choque de Civilizaciones, vio que era nada más choque de culturas, choque de religiones, nada más, pero no choque de economías, porque decía que ya el choque de civilización no va a ser en la economía porque ya no hay clases sociales, ya se acabó el muro de Berlín, ya no hay ideologías, porque era la ideología dominante, la mejor, la más importante, es la cultura inglesa, es la cultura liberal, nada más. Eso lo dice en Choque de Civilizaciones. Se le olvidó, y él proponía que las religiones se unieran para apoyar ese mundo liberal, ese mundo único que ya nos tiene. Bueno, fue cuando Spencer también, al no ver solución a la decadencia de Occidente, se echó en brazos de ese nuevo mundo de la técnica. Es un nuevo mundo del nazismo inclusive, aunque no se inscribió al nazismo. Acuérdense que los intelectuales no necesitan inscribirse oficialmente a los partidos, pero luchan por partidos, ¿no? Y acuérdense que la UNAM y la Metropolitana y todas las universidades estamos ahí metidas. Tenemos el corazoncito bien puesto en un partido o en un horizonte. A veces no lo decimos, pero lo hacemos, ¿no? En otras palabras, ese humanismo cristiano, del buen cristianismo, no el humanismo de la cristiandad, del institucio, aquella que hizo posible el césaropapismo,
el constantinismo, la paz romana, sino aquel que hace posible que yo critique al príncipe, que yo critique al poderoso, como hacían los padres de la iglesia, como hacían los buenos cristianos de todos los tiempos, como hacían los buenos marxistas también de todos los tiempos. Choca obviamente con ese mundo liberal, ¿no? Por ejemplo, el humanismo renacentista se entiende muy bien, por ejemplo, cuando se habla de institución, cuando un tal Valerio Marco, en un libro que tiene Maquiavelo, La Escuela del Poder, nos narra una bellísima e interesante descripción de un papa, que retrataba a muchos papas también. Padre Santo decía en una especie de fronda que organizó un tal Francisco Salvati, un Francisco Pazzi, un Jacobo Pazzi. Esa fronda fue a Roma y le dijo al Papa Sisto IV, Padre Santo, le dicen los conspiradores, Pazzi, Salvati y Riario. Padre Santo, el éxito de nuestra victoria en Florencia depende de la muerte de Lorenzo, de Juliano y tal vez de otros más. No quiero a ningún precio, replica el Papa, la muerte de los dos. No puedo dar mi consentimiento para esto. Aunque Lorenzo sea un pillo, sin embargo, yo no deseo su muerte. Solo quiero el cambio en el Estado, en lo estato. Bien, se le contestó, trataremos de hacer lo posible, pero si los Médicis mueren, ¿nos perdonará entonces el Padre Santo? Ah, contesta este, atormentado. Ya lo he dicho, solo quiero el cambio del Estado. En otras palabras, estaba dando permiso para la muerte e inclusive el asesinato. Todo eso obviamente es un renacimiento, pero un renacimiento no verlo en un único horizonte. La historia son muchos horizontes y se mezclan entre sí. Por eso, nuestro Zavala, que escribió sobre los indígenas, sobre los negros, dijo que también por la conquista nos vinieron demasiados beneficios y sobre todo los principios de una liberación. Nosotros no somos inocentes. Tenemos también en nuestra propia sociedad mexicana, latinoamericana, una confrontación no solamente con Norteamérica. Estamos supeditados en muchas cosas a Norteamérica. Nuestros planes de estudio, nuestras excelencias están casi calcadas de ese concepto de progreso que ya Benjamín Constant y D'Alembert metían a la historia. Ese ritmo vertiginoso por medio del progreso que va a ser criticado también desde antes por muchos naturalistas. Me refiero, por ejemplo, a Rousseau, ¿no? Pero no me refiero a ciertos naturalistas como Grocio o Pufendorf, que Grocio era un empresario y Pufendorf decía, le daba permiso al príncipe o al poderoso a que tratara a los trabajadores como esclavos, pero escribían muy bien, como naturalistas, pero estaban copiando el naturalismo cristiano anterior, el español, el humanismo, por ejemplo, de la Escuela de Salamanca, de Francisco de Vitoria y sobre todo de Francisco Suárez. Esos son célebres naturalistas, el holandés y el alemán. Pero de la misma manera había alta cultura, había esa pérdida de no ver cierta luz en los otros, de los grandes intelectuales liberales, de los grandes intelectuales como Adam Smith, John Stuart Mill, Jess Mill, que eran racistas, y lo digo abiertamente. ¿En qué sentido? Eran racistas porque nada de negros. El mismo Nietzsche, los negros es otra cosa. Es decir,
es la alta cultura europea. La alta cultura europea que hizo posible también, como Sabia, que se trasladó a Norteamérica, pero también acá. Esa alta cultura, ya lo dije antes, que también inficionó al siglo célebre XVIII nuestro. Por ejemplo, estoy pensando en que sí tenemos grandes humanistas, inclusive cristianos, católicos. Me estoy refiriendo a la revista Ábside, aquella que fundó Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte, donde va a salir un poco la investigación sobre nuestra célebre monja Juan Inés de la Cruz. Ahí salió de esa escuela Octavio Paz, que no lo reconoció, pero ahí está. Esa mentalidad que viene de tener una cultura europea, de poder hacer versos en hexámetros homéricos, virgilianos, en poder inclusive predicar el evangelio en los libros, pero no acá. Ese mensaje evangélico bueno no se escribía en los libros, se predicaba en los cabildos españoles que venían para acá. De ahí salió la mentalidad de Morelos, de Hidalgo, y este último para escribir una nueva manera de hacer teología. No se hizo la independencia, y eso lo dice Luis Villoro, porque leyeron Morelos y Hidalgo a los intelectuales ilustrados de la enciclopedia. Fue porque eran buenos cristianos que venían de una catolicidad popular, de la misma manera que Gramsci vive en una catolicidad popular en su isla de Cerdeña, y por eso pudo escribir otro rostro del marxismo, otro rostro del socialismo. Pues bien, esa cultura mexicana que hacía una bella catedral, que escribía muy buena literatura, le faltó, creo yo, meterse mucho más, meter más el acento en un pueblo indígena, ¿no? En un pueblo indígena. Y llamo a este pueblo indígena porque, y eso lo notan algunos autores como Hans, el que escribió el prólogo al célebre Historia de las Indias, el siglo XVII, todavía en el siglo XVII se escribía sobre los indígenas. Todavía en el siglo XVII, al principio, había una manera de trabajar con los, había un derecho y un deber de trabajar por el pueblo indígena, pero después se fue perdiendo. El acento ya no fue en el trabajo, ya no fue en la lex que incluye la justicia para todos, sino de Tomás de Aquino, de la Escuela del Derecho de Bolonia, de la Escuela de Sassoferrato, de la Escuela sobre todo de Valdo Duvaldis, sino escribir sobre el mundo indígena, pero ya no preocuparse del mundo indígena de una manera política, organizada. Y se fue diluyendo, y después en el siglo XVIII sí poníamos al indígena como símbolo de la nacionalidad. Es Balbuena, es Huehuetlán Góngora. También esa literatura muy humanística, muy buena, tipo Octavio Paz, pero no la preocupación por el pueblo, ¿no? De allí que cuando conmemoramos el 5º centenario de la conquista, se puso Encuentro de dos mundos. Fíjense bien, Encuentro de dos mundos. Ya nos estaban diciendo que fue un encuentro, sí, bueno, pero la parte del hierro no se mete. Es como cuando Benedetto Croce escribe la historia de Europa y no mete el hierro y el acero, meten a mal la hermandad, la fraternidad, etcétera, ¿no? Creo yo que estamos en eso, ¿no? Cuando se habla de cristianismo, casi todos los célebres pensadores vuelven al cristianismo bueno, como aspiración, como ideal, y prácticamente todos, ¿eh? Desde, qué sé yo, Heidegger por allí, anda, cuando decía, no nos queda sino que un Dios nos pueda salvar, y de repente entra a una iglesia y toma agua bendita, se la pone en la frente, y sus alumnos dicen, maestro, ¿qué es eso? No, es que aquí está lo divino, ¿no? Heidegger, que hablaba de la muerte de Dios, Nietzsche, que al fin de cuentas su superhombre, lo dice, tiene algo de lo de divino, ¿no?
Por ejemplo, lean a Karl Jaspers, totalmente acercado a lo que es la religiosidad cristiana, que en sus últimos momentos dijo, el Señor me ha permitido vivir y gracias a Él, ¿no? En general, lo que escribe, por ejemplo, lo único que nos queda de la escuela de Frankfurt todavía, ya está viejo, que es Habermas, lástima que llegó muy tarde a darse cuenta de la importancia que tiene el estudio de la religión, a darse cuenta de la importancia que tiene el estudio de la religión, y llega con sus encuentros con Ratzinger primero, y después con ese otro cardenal, no es cardenal, más bien es teólogo, Johannes Metzen, darse cuenta, Habermas, que todas las grandes ideas modernas se centran en libertad, solidaridad y fraternidad, y que esas ideas nos vienen de la Edad Media cristiana. Y dicen un texto maravilloso que después se los puedo leer, cómo las ideas de libertad, las ideas de conciencia individual, las ideas de autonomía, las ideas de justicia nos vienen del medioevo cristiano. Eso se nos olvida a muchos intelectuales, profesores, y leemos la historia como paquetes y nos casamos con ese paquete. Por ejemplo, recuerdo yo, aquí estoy viendo a Ambrosio, estoy viendo a Julieta, fueron mis primeros alumnos cuando yo llegué aquí al UNAM, aquellos tiempos idos que no se han ido del todo. Recuerdo mi primera clase que tuve en la Facultad de Ciencias Políticas, invitado por nada menos por el director, que era muy bueno en aquel tiempo, no recuerdo el nombre en este momento, y me invitó a un seminario de filosofía política donde iba a hablar un alemán y Sánchez Vázquez también, y me dijeron, tú vas a dar esta clase de filosofía política, pero a gente muy brillante, a ver, me estaban diciendo, a ver si puedes, ¿no? Entonces yo empecé y el tema era dialéctica marxista. Y yo recuerdo que cuando fue mi primera clase, pues yo hablé de Hegel para poder hablar de Marx. Hablé de dialéctica hegeliana para poder hablar de Marx. Y se me acercaron dos estudiantes, que no digo nombres porque creo yo que todavía viven, pero ahora son célebres, me dijeron textualmente, maestro, no tendrá usted repercusiones políticas porque pronunció varias veces el nombre de Dios y el nombre de Espíritu. Aunque yo me quedé, bueno, están vacilando. No tendrá repercusiones por dos veces. No tendrá repercusiones políticas aquí porque pronunció el nombre de Dios. Y yo pensé, carajos, ¿en dónde me metí? ¿En dónde me metí? Fue cuando empecé a pensar que aquí había algo raro en el UNAM. Y sí, había un complejo. De estas cosas no se hablan. Por desgracia, no para allí. Estas cosas se ignoran. Y al mirar el problema de la religión, como dice Habermas, como dicen otros, se olvida todo. No hay hueso, no hay carne, no puedo entender la modernidad, como dijo Habermas con Metz, refiriéndose a Metz, ¿no? Afortunadamente, hoy pasan los tiempos en que ya se puede hablar de religión, se puede hablar de Dios. Cuando preguntó eso Bonhoeffer, ¿hoy es posible hablar de Dios? Se puede hablar de poesía, como preguntó Adorno. ¿Por qué? Porque pues, se evoluciona, ¿no? Pero ciertamente en estas ideas, y con eso ya me callo, ¿cómo hablar de Dios hoy, de religión, a partir de Ayacucho? Decía Gustavo Gutiérrez, el fundador de la teología de la liberación, que no fue un europeo, Gustavo Gutiérrez, ahora dominico, ¿no? Desde ese rincón de los muertos, que es lo que significa Ayacucho en quechua, ¿no? Es decir, desde abajo, desde los pobres. ¿Cómo hablar de humanismo? ¿Cómo hablar de humanismo? Que no se quede en lo que gramscianamente se entiende por alta cultura. Esos intelectuales que piensan pero no sienten. Esos intelectuales que ciertamente pueden escribir hasta de los indígenas, pero no se comprometen a ligar una ética política, económica, donde se debe tomar un partido, no ver
como dice Gramsci, de esos intelectuales que dosan los conflictos para que la cosa sigue y que sigan los status quo. Yo creo que aquí tenemos muchísimo que pensar, muchísimo que autocriticarnos en estos momentos de historia donde hay ciertamente una decadencia, y lo sentimos en carne propia, sobre todo los jóvenes, pero siempre habrá una puerta abierta, un horizonte, como dice Pablo de Tarso, por allí, cuando más es oscura la noche, es porque ya se acerca la luminosidad del día. Yo creo que estas reflexiones, tanto mal llevadas, yo le echo la culpa a que no siempre vibrar viendo plásticos. Ojalá que este mundo, este decadente mundo de la universidad en plásticos, pues no, la universidad es encuentro, es solidaridad, es sentimientos, son ideas vivas y no puros platonismos, ¿no? Yo espero que esto se acabe. Yo con esto me callo y les agradezco esta paciencia de escucharme esta mañana. Gracias, Julieta, por esta invitación. Pues al contrario, Francisco, muchísimas gracias por habernos dado esta charla, por tu tiempo, por tus ideas y por tu entusiasmo, por transmitirnos estas dificultades que encuentras en los diferentes humanismos y en los diferentes cristianismos y cómo son, se presentan como génesis ya de una decadencia de Occidente, una decadencia cultural. Y abrimos espacio a los comentarios o dudas que nuestros oyentes quieran formular. Adelante, pues. Bueno, en lo que se van animando, me gustaría retomar algo que planteaste desde un principio, que es esta diferencia que a veces no es clara y que remite a confundir cristianismo con cristiandad. Creo que este es un punto importante. No hacer sinónimos estas construcciones. Si pudieras hablarnos un poco más de esta diferenciación. Muy bien. Creo yo que en la vida ordinaria uno no hace disquisiciones filosóficas, ¿no? Por algo tiene razón Nietzsche cuando dice que lo más importante que la filosofía es la religión, porque la religión nos hace hablar un lenguaje de sentimientos, de pueblo, de cuerpo, de materialidad, ¿no? Por ejemplo, un teólogo de Libac escribía que el cristianismo, en contra de la versión nietzscheana, de que Platón nos condenó al platonismo ese de sacarnos del mundo, decía que el cristianismo también es carne, tiene mucho cierto de espíritu, pero tiene también mucho de materialidad. Esa materialidad es exactamente la que va a recoger la teología de la liberación. Y en ese mundo de la materialidad, Marx nos enseñó muchísimo. Cuando a veces discutían en las escuelas privadas confesionales, religiosas, el salario mínimo familiar ¿es de justicia o nada más el salario individual? Carajos, Marx decía, ya es injusto el régimen salarial desde sus raíces. Y ahí es donde viene la buena doctrina de San Jerónimo, de Ambrosio, de Agustín de Hipona, de Juan Crisóstomo. Esa herencia tremenda que estaba en los cabildos españoles, esa herencia que vivía también el buen sacerdote, el buen ministro en América, y que hizo posible también lo que yo dije antes, que los que hicieron independencia, Hidalgo y Morelos, no fueron fruto de la Ilustración, fueron fruto de ese cristianismo que no es cristiandad, ¿no? Entonces la cristiandad es la institución,
es cuando Teodosio, después de Constantino, declara a la religión católica como oficial. Obviamente que es un arma de dos filos. Allí ciertamente había la tendencia a que el príncipe, el poderoso, el emperador, fuera bueno, fuera buen cristiano. Y por eso el escritor le dedicaba sus libros, para que ellos hicieran lo posible, cosa que después se perdió. Hoy nadie se atreve a escribir que el poderoso, que el jefe, que el dictador o que el presidente sea bueno y sea santo, de ninguna manera. Ya no están ahí las virtudes que Platón insistía que tuviera el filósofo. Buena memoria, honesto, no mentiroso, no. Pero había así esa tendencia que al imperator, acordemos que el imperator ya desde el siglo II de nuestra era, todo el imperio romano con influencias, era el administrador. No, cuando yo digo emperador, príncipe en aquel tiempo, no es nada más el poderoso, el que tiene el poder, sino el que debe administrar la esfera del gobierno en orden a un fin. Obviamente que no se logró. Nunca se ha logrado eso. Por eso nunca se ha logrado que se vivifique en la práctica, que se practique bien el cristianismo. Y eso es la cristiandad. Por eso, ¿qué es lo que ha muerto? La cristiandad. ¿Qué es lo que debe morir? Es la cristiandad. ¿Qué es lo que debe morir? Dios. Pero Dios, el nihilista. Dios, el que se expresa por medio del nihilismo. Ahí sí tiene razón Nietzsche. No habla de un Dios personal, individual. Habla de un cristianismo, sí, pero de un cristianismo que es la pérdida de los valores, la pérdida de normas, la pérdida de principios que nos hacen vivir la existencia. Y eso somos nosotros los que hicimos eso. Luego nosotros hemos asesinado a Dios. Esa es la versión de Nietzsche, ¿no? Si quieren, les leo aquí algo que tengo, si me permite, Julieta. Sí, por supuesto, gracias. Independientemente de preguntas, Nietzsche es la otra cara de la racionalidad. Porque estoy viendo, tu pregunta viene a eso porque la diferencia de cristiandad, Europa, cristiandad, humanismo de alta cultura, es un nexo, no digo capsal, pero muy duro. Cristiandad, intelectuales que piensan pero no sienten. Cristiandad, intelectuales que escriben de los indígenas, pero no luchan por los indígenas. A nivel de cuerpo a cuerpo, aunque sea en mi escritorio, aunque sea en mis libros, aunque sea con mis estudiantes. La crítica ya es no al cogito cartesiano como sujeto. La razón ya no es punto de partida. El mundo verdadero se ha construido desde la contradicción. Es un mundo de apariencia, dice Nietzsche. El mundo este es de apariencia. Dios es una cuestión de gramática. No hay razón en el lenguaje. La fe en la cosa en sí es también fe en la gramática. Todo es ilusión de la razón. Las convicciones no son sino mentiras. Pero esa es una versión de Nietzsche unilateral del platonismo con referencia a Platón, pero con referencia al cristianismo. Él no está, o no conoció, o no quiso conocer el cristianismo. Conoció la cristiandad. Se mueven en la cristiandad. Sí. No hay correspondencia entre razón y ser. El teísmo filosófico es, pues, un falso lenguaje. Dios ya no es el fundamento de lo finito o de la contingencia. Obvio, la cristiandad ya no es fundamento de lo finito ni infinito, no es fundamento de nada, ¿no? A eso es la crítica de Nietzsche. O él se olvida que eso está criticando. O sea, no tiene la clarividencia que tuvo, por ejemplo, Kierkegaard. El humanismo clásico se queda sin base, sin soporte, sin racionalidad. No hay verdad. Pero ¿cuál es humanismo clásico? El que nos dio la cristiandad, no el cristianismo, el verdadero, el auténtico. Dios ha muerto. Es también la lenta muerte de los valores. No, es la muerte de los valores, querido Nietzsche. Y tú lo afirmaste. Nosotros somos los asesinos. Es también la secularización total, radical. Es una temporalidad donde la finitud es solamente eso, finitud. El cogito cartesiano, ya son comentarios míos, y la razón ilustrada de Kant también han muerto. La muerte de Dios es la muerte del sujeto y de la razón. Por eso algunos filósofos dicen la muerte de Dios es la muerte del hombre. Obvio, la muerte de Dios no es Dios individual.
Ni Foyer hablaba de un Dios individual, ni por algo algunos teólogos católicos y protestantes como Rahner, como Hartman, lo han recobrado porque dice, Foyer nos puso a Dios en la tierra con carne y hueso, que ya se había alejado mucho en nuestras maravillosas entelequias dogmáticas. La modernidad de la metafísica del sujeto muerto, como fruto no queda sino el nihilismo, tal vez impregnado de una metafísica dionisíaca y voluntarista. Bueno, aquí yo sigo escribiendo un poco más, porque viene al caso, esa es la cristiandad. Y en ese sentido, no tenemos una civilización cristiana. La tenemos de forma, de lenguaje, pero civilización cristiana no, porque la vida no lo hemos practicado en cristiano. Los norteamericanos son cristianos. Donald Trump es cristiano. Richard Nixon es cristiano. Las guerras que ha hecho Norteamérica, el más salvaje gobierno de todos los tiempos, eran cristianos, hechos por cristianos. La lucha que ve por ejemplo, Sartori, que apoya la versión de Huntington, Giovanni Sartori, ese que ha venido mucho a México, bueno, era ideólogo del PRI, definitivamente, ¿no? Hay muchos por allí. Es la confrontación ya la idea liberal, que es la que triunfó según Huntington, y que todo el mundo debe alinearse, ¿no? Pero detrás está la cristiandad, o sea, la cristiandad que hizo posible el arte del gobierno, que hizo posible el arte de la administración, que hizo posible esta civilización. Por eso, cuando algunos, no digo yo nomás, digo que tengo por aquí, hablan de que no hay una civilización cristiana, por ejemplo, Bátimo, y otros, dicen, no se ha vivido, y en eso yo creo que estamos totalmente de acuerdo, lo dicen teólogos católicos. Cuando lo dice un teólogo grande, pues no dice nada. Cuando lo dice un pobre profesor de universidad, la gente se escandaliza. No vivimos el cristianismo. El mismo Che Guevara dijo, si allá en el sur se hubiera vivido el cristianismo, no hubiera necesidad de hacer todo lo que estoy haciendo yo, ¿no? O sea, el cristianismo como concepto de Kierkegaard es la institución. Y la institución, cuando digo institución, digo lenguaje de este mundo. Cuando digo institución, no digo tampoco una división tajante, ¿no? Porque vivimos nosotros en instituciones también. Es poner el acento en. O sea, no puede haber una sociedad sin institución, sin instituciones, eso lo sé. Pero cuando hay instituciones que nada más pongan el acento y trabajen para los status quo, o también que hay instituciones que las hay y las puede haber, inclusive en el campo liberal, que trabajen por los de abajo. Como dijo hace poco un ilustre profesor de la Metropolitana, todavía se puede hacer empresas que no necesariamente tengan el mito del progreso de Constant, de D'Alembert, o de esos que nomás ven el beneficio y el lucro y la concentración de riqueza. Todavía hay esa posibilidad. Entonces, cuando hablo de la distinción cristianismo, no hemos vivido el cristianismo. El cristianismo ese, el que nos dio una ética humanística. Y pongo el ejemplo de los grandes intelectuales. Los grandes intelectuales que escribimos, pero de repente no luchamos ni siquiera por el estudiante que está allí. Acordemos que aquí en la UNAM, por ejemplo, el 75% de los profesores son pésimamente pagados. Es real, brutalmente real, ¿no? Que a veces los cheques llegan en 250 pesos. Es real. Bueno, uno dice, aquí yo estoy aquí porque los quiero, porque el UNAM es eso, es la grande universidad. ¿Y qué digamos de otras universidades? De las privadas ni siquiera hablo porque son empresas que tienen nada más como sentido de lucro, aunque sean cristianas. Bueno, a eso me refiero yo en la confrontación entre cristianismo y cristiandad, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente, muy presente. ¿Sí? Y estoy diciendo cosas que están diciendo ciertos teólogos y ciertos filósofos. Me refiero a Bátimo también, a Gadamer, que se encerraron un día en la isla de Capri, casualmente, que lujos, ¿no? Los tres, Gadamer, Derrida y Bátimo. A ver,
qué importancia tiene la religión. Y escribieron un bellísimo libro, La religión. Sí. Y hablaban en nombre de nosotros. Hemos olvidado nosotros los valores de la religión. Bueno, ustedes, desgraciados, ustedes, no todos, no todos. O sea, todos tenemos, no cola que nos pisen. Tenemos y debemos tener capacidad de que delinquimos a veces, olvidamos muchas veces y nos hacemos tontos otras veces, ¿no? Pero eso sí, tenemos la capacidad de escribir muy bellos libros, ¿no? Y yo creo que aquí, pues, cada quien va por como puede, ¿no? Pero ese como puede, pues, parte de la condición humana. Pareciera que de alguna manera cunde lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. Ya no nos damos cuenta que hacemos mal. Los jóvenes que están aquí en un restaurante de alta cultura gastronómica, no se dan cuenta de que comen riquísimo, nada más porque le ponen al plato que la abuela puede hacer, le pone una florecita y algo de verdecito, y porque cuesta mucho. Es la banalidad del mal, ya está cundida. Es exactamente lo que yo llamaría el nihilismo contemporáneo. Sí, Dios ha muerto en este sentido. Es decir, el Dios que nosotros hemos asesinado, los valores que teníamos. Por eso con ese término, Churchill decía, antes del Holocausto, que todo lo que yo había creído se me vino abajo. Todo lo que yo había creído como posible hacer ya no existe. Es tremendo ese sentimiento de impotencia, ¿no? Yo creo que el buen cristianismo, el buen humanismo, el que siente y piensa, el buen humanismo que hace posible la sentencia gramsciana, que es hacer una reforma intelectual y moral de la sociedad, pero al mismo tiempo una reforma económica, pero al mismo tiempo una reforma moral de la sociedad, se nos olvida. Juntar las dos cosas. Y con esto yo contesto tu pregunta, porque es importante, la relación entre cristianismo, cristiandad, la relación entre cristiandad y nihilismo. Gracias. Muchas gracias. Antes de que se retire Ambrosio, quiero leer lo que escribió en el chat. Dice, felicidades Francisco, iluminadora conferencia sobre cristianismos, cristiandad y humanismos. Me tengo que retirar, tengo otro compromiso por ahora. Nos dice adiós. Igualmente, Ambrosio. Igualmente. Ya nos veremos Gracias. con un buen vino. Buen vino, porque ya el vino actual es muy difícil conseguir. Es muy difícil conseguir buenos tamales, buenas tortillas, buen pan, buen queso. No, es imposible, ¿no? Y la universidad, pues es eso, es compartir algo, ¿no? Esperemos vernos los que quieran, para recrear nuevos tiempos idos que nunca se deben ir. Bueno, no, esperemos ¿alguna pregunta? Que esté a la vuelta de la esquina eso que propones. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no hay comentarios, hay un texto que me pasó leer. Por ejemplo, cuando Giordano Bruno sintió la decadencia en pleno Renacimiento. Giordano Bruno, que era un monje dominico, tiene que ser dominico, no jesuita. Yo me eduqué con los jesuitas, así que puedo criticarlos, ¿no? Lo bueno y lo malo que pueden tener, como todo mundo. Pero Giordano Bruno era un dominico rebelde, imagínense, del sur, era como Gramsci. Y iba de convento en convento después, ¿no? Pero Giordano Bruno escribió, cuando supo del descubrimiento de América, obviamente él como rebelde agarró nada más lo criticable, porque no conoció a Bartolomé de las Casas, lo que hacían, ni Pedro de Gante, ni Vasco de Quiroga, ni Alonso de Veracruz, ni nada, ¿no? Él agarró lo que él se entendía con el poder, ¿no? Por eso Dios nos libre que no haya llegado al poder en Italia. Sin imagínense, era demasiado vanidoso, pero era muy bueno. Bien intransigente en la herencia buena, bien crítico de las autoridades, inclusive religiosas.
por algo lo crucificaron, ¿no? Digo, no lo crucificaron, lo quemaron. Además hay una bellísima estatua en Roma, en la piazza, en una piazza bellísima, Fiore. donde, ojo, se vayan, se comen bien unos espaguetis a la carbonara extraordinarios, ¿no? Una piazza de Fiori, donde está el estatua de Giordano Bruno, bellísima. Yo tengo una pintura de un amigo mío que me la hizo, aquí la tengo en la casa. Pues bien, Giordano Bruno escribió ese texto cuando vio esa conquista. Decía, ¿dónde está? Ya la tenía por aquí. Ah, ya. Los tifis, o sea, los navegantes, colonizadores que después de Colón han llegado al Nuevo Mundo, han encontrado la manera de perturbar la paz ajena, de violar los genios patrios de las regiones, de confundir lo que la providente naturaleza había separado, de duplicar mediante el comercio los defectos y añadir a los vicios de otra nación, de propagar con violencia nuevas locuras y enraizar insanias inauditas ahí donde no las había, concluyendo al final que es más sabio quien es más fuerte, de mostrar nuevos afanes, instrumentos y artes de tiranizar y asesinar los unos a los otros. Gracias a tales gestos, llegará un día en que habiendo aquellos aprendido a costa propia, sabrán y podrán, como consecuencia de la permutación de las cosas, devolvernos semejantes y aún peores frutos de tan perniciosas invenciones. Bueno, esto es su mirada en ese momento. Eso no fue todo lo que hizo el descubrimiento y la conquista de América. Obvio, es ver nada más una cara de la conquista. No supo, por ejemplo, de todo el buen humanismo que venía detrás de las instituciones cristianas escritas por Erasmo de Róterdam, que influenciaron las 5 universidades. No supo de la maestría tremenda que hacía con los indios y en el terreno de la historia Bernardino de Sahagún. No supo lo extraordinario de Pedro de Gante, lo que hacía Vasco de Quiroga en Michoacán, lo que ciertamente hicieron muchos frailes en sus escuelas, en su predicación, que hicieron posible que todavía en la inmigración norteamericana en Estados Unidos, en los hospitales, cuando están los blancos están solos, cuando están los latinos los tienen que correr para visitar al que está allí, ¿no? Pero ese rostro de inmigrante, cuando Huntington lo ve como peligroso a Estados Unidos y por eso no son dignos de pertenecer a la esencia del norteamericano. El norteamericano es blanco y protestante, tajantemente. Huntington, el gran célebre profesor de la Universidad de Harvard. Ciertamente que parte de esta crítica que hace a los colonizadores la hará, por ejemplo, ciertamente Bartolomé de las Casas. Tengo por cierto que cuanto se ha cometido por los españoles contra aquellas gentes, robos o muertes y usurpaciones de sus estados, han sido contra la ley de Jesucristo. Está hablando de la cristiandad, ¿no? Eso, contra Jesucristo y con toda razón natural. Y creo que por esas impías e ignominiosas obras, Dios ha de derramar sobre España su furor y su ira. Bueno, es obviamente el Bartolomé de las Casas que escribe la relación primera, sin muchos datos históricos, cierto, hay que admitirlo, pero después se va a corregir en la historia de las Indias. O sea, cada quien ve lo que puede ver en el momento preciso, pero en eso de los humanismos en el Nuevo Mundo hay que ver no solamente un punto de vista de una persona, sino de esa misma persona en otro tiempo, pasado algunos años. Por eso, Bartolomé de las Casas, en la historia de las Indias, pone las cosas en su lugar como él la ve. Y yo creo que con eso estaría puesta la pregunta, la distinción entre el cristianismo y la cristiandad. O sea, la relación entre el viejo sentencia target de Tertuliano, qué pasa con Atenas y qué pasa con Jerusalén. Lo mismo diría Levinas ahora.
¿no? Toda la historia europea es cristiana, una polémica entre la Biblia y Jerusalén, ¿no? Yo creo que eso lo va a retomar ciertamente la Escuela de Frankfurt en el último, también el último, no el primero, Habermas. Gracias, Francisco. Aquí hay una pregunta que me parece pertinente con el tema. Es continuación de alguna manera y dice que en algún momento mencionaste que las ideas de fraternidad e igualdad no venían propiamente de la Ilustración, sino del cristianismo medieval. Y piden si puedes profundizar un poquito más y si hay alguna bibliografía. Bueno, primero hay mucha bibliografía. Basta que te metas a internet, quien hizo la pregunta, o basta que uno se esfuerce por ver nada más, no los libritos que compramos en la universidad, sino los libritos que hay muchísimas bibliotecas que hay por allí. Habermas sí, ciertamente dice que la modernidad se distingue por el espíritu de libertad, solidaridad y fraternidad. Eso es cierto. Pero dice, estas ideas son del medioevo cristiano. Eso lo dice él. Y también lo afirmo yo. ¿Por qué? Porque ya el sentido de persona humana del hombre es imagen de Dios en sentido genérico, pues ya le estaba dando valor a todos. Por algo Hegel dice, solamente con el cristianismo se vino la igualdad en todos los hombres como idea. No estaba en los griegos. En los griegos estaba, sí, cierto, en algún estoico, la fraternidad universal, en Cicerón, por ejemplo, pero era muy ambigua, muy deleteria, no tenía base, ¿no? No tenía base. La base era la naturaleza, y en ese sentido, sí, el cristianismo se montó en la concepción griega del valor de la naturaleza. Por algo Hegel dice, el espíritu absoluto se expresa en la naturaleza. Luego la naturaleza es divina, pero se expresa en el hombre, toma conciencia en el hombre, luego el hombre tiene algo de divino. Hegel estaba dando que el sentido de valor de la persona humana, de todos los individuos, y Hegel ya es modernidad, por medio del cristianismo. ¿De dónde vienen todas las ideas de fraternidad? Bueno, vienen del mensaje evangélico simple, sencillo. Tú, decía Jesús de Nazaret, os doy un mensaje, que os améis los unos a los otros. En esto consiste el cristianismo, no en el rito. Es difícil, pero ahí está. No en el emblema, el símbolo del más allá. No en que tú debes creer tal cosa para ser cristiano. No, en esto, en que os améis los unos a los otros. Ahora, esto amáis los unos a los otros en esta condición terrestre viene cuando uno vive en las instituciones, son necesarias las instituciones. Es el lenguaje también, el lenguaje que viene por medio del arte, el lenguaje que viene por medio de la representación religiosa, es evidente. Pero el concepto base del valor, por ejemplo, de esta moral, del valor que da el cristianismo para la solidaridad y fraternidad, pues viene exactamente de allá. Por ejemplo, cuando no es creación, a no ser como lenguaje, por ejemplo, de las repúblicas modernas que parten de la Revolución Francesa. ¿Por qué fracasó la Revolución Francesa? Quedó nada más el citoyen, el ciudadano, pero quien triunfó no es el ciudadano, quien triunfó fue el citoyen, el burgués. Ese burgués que hizo posible lo que escribió Marx en el 18 Brumario. Ese burgués que hizo posible, lo dice Hegel, que hablar un lenguaje inclusive de burguesía cristiana. Esa burguesía cristiana es cuando yo critiqué de los intelectuales franceses, sobre todo un grupo de jesuitas, no todos, un grupo de jesuitas, trataban de conciliar fe y razón. Obvio, es una cosa, es otro problema. Trataban de conciliar también un mundo burgués cristiano, que es el mundo que se vive en las escuelas privadas sobre todo. Es el mundo diferente al del UNAM,
diferente al de la Metropolitana, diferente al Politécnico, ¿no? Entonces, ciertamente, las ideas de fraternidad, de la modernidad, que hicieron posible que valga el ciudadano, que hacen posible que valga mi voto, porque soy importante, que hacen posible que yo, pueblo, pueda criticar y quitar a los gobernantes. Idea de Locke, sí, pero ¿a quién se la robó Locke? A Francisco de Vitoria. O sea, el concepto que la soberanía radica en el pueblo no es de los ingleses, es de los españoles. Es de esa herencia de mucho tiempo que ya inclusive hablaba San Agustín. Acordemos que somos muy proclives a adorar a los ídolos profesores, ¿no? Es decir, estos, no, ni son ídolos y a veces ni siquiera profesores, ¿no? Porque el que vale es aquel que dice, no sé mucho, quién sabe, voy a seguir aprendiendo, nadie tiene la verdad completa, pero en la pregunta completa, directa, solidaridad, fraternidad y libertad vienen de aguas mucho más antiguas, no de la modernidad. La modernidad tendrá otros logros. Yo no puedo ya vivir sin Bach, sin Beethoven, sin la buena literatura inglesa o norteamericana inclusive, pero ¿qué cosa es Norteamérica? ¿No? Bien. Adelante. Sí, hay una pregunta que dice, ¿qué papel juega el misticismo en la transformación de la modernidad y la pérdida de empatía hacia los valores? Esta pregunta hubiera sido muy directa para Ambrosio. El misticismo. Me voy a poner de esta manera. Por ejemplo, los dios naturalistas, si algo no tienen, es valorar el misticismo, valorar la subjetividad. El maestro Eckhart y Jacob Boehme son lejanos, son islas, son pocos en islas grandes. Cuando Rousseau hablaba de recuperar la religiosidad interna, la interioridad, que hizo posible criticar a los enciclopedistas, los veía hasta como enemigos, ¿no? Tal vez tendría un poco de complejo allí, porque todos se peleaban entre sí. No, Voltaire le decía, no, tú Adam Smith, tu abuelo, tu padre le hacía zapatos a mi papá, se peleaban, ¿no? Entonces, cuando Rousseau rescató en lo que escribió, que fue fabuloso, en la crítica a aquella civilización europea de su tiempo, de los filósofos, por eso decía los filósofos, los criticaba. Cuando Rousseau rescató la interioridad, que viene del misticismo, de algo místico, de un sentido de trascendencia, de un sentido que no está dentro del estudio del método científico, no está en la racionalidad cartesiana. Y ahí está también apoyando en contra de Descartes Pascal. No se puede enumerar, figurar, y ni se puede expresar en el sentido, en el movimiento con la física, de la geometría con la figura, o del número con la matemática, no. Es otra cosa. El misticismo es hasta en la ciencia se practica, yo intuyo que por aquí voy, pero no hay certezas, ¿no? Que lo dicen los mismos filósofos del lenguaje, ¿no? No hay certezas. Y es cierto, no hay certezas. Estamos allí en algo. Bueno, parte de rescatar esa interioridad, yo sí respondería. ¿De dónde le viene Rousseau? Hay Es un otra perfecto pregunta. copiador. Un perfecto copiador. ¿De quién? De San Agustín. Por algo Heidegger escribió, le recomiendo, La mística medieval. Tiene estudios de mística medieval. A ver si la consiguen. Estudios de mística medieval. Donde entrevista prácticamente a un teólogo, a Harnack, a Trolls, y no recuerdo otro filósofo, para hacer relevante la aportación que tiene Agustín de Hipona en contra de los griegos o sobre los griegos,
para rescatar ese sentido de interioridad que me da el misticismo, ¿no? Estudios de mística medieval, autor Heidegger. Gracias, Francisco. Hay una pregunta que dice, ¿qué relación guarda la situación actual de la pandemia con la crisis de la modernidad? Bueno, yo creo que la pandemia es fruto de esta modernidad. Estamos en una pandemia de modernidad, o sea, una pandemia muy moderna. ¿Por qué nos agarró de sorpresa ¿por qué nos agarró de sorpresa la pandemia? La pandemia, como dicen los italianos, un poco más bonito, ¿no? La pandemia. Porque asesinamos a Dios. Porque hemos asesinado los valores. Porque los principios esos que configuran lo que va a ser la muerte de Dios, la frase de Nietzsche, nosotros somos los mismos asesinos. Ahí está la banalidad del mal, ¿no? No supimos construir instituciones para esta pandemia. Como también ni el PRI, ni el PAN, ni los rebeldes postrevolucionarios no supieron construir una sociedad justa. En ese sentido que todo el mundo le echa la culpa al gobierno, esos que echan la culpa al gobierno actual, yo quiero verlos antes, 5 años antes, 10 años antes, 20 años antes, 40 años antes. Es decir, la pandemia es fruto de nuestra modernidad. Ahora, obviamente, una modernidad que ha descuidado los ríos, los mares, ha erosionado todo. Ha erosionado también el concepto de género humano. En otras palabras, hay una relación directa entre la responsabilidad, es un lenguaje muy hegeliano, del mundo que no tenemos, que no hemos tenido, sobre todo las grandes potencias, los grandes poderes, para poder resolver nuestros propios problemas de cambios de hospitales, para tener médicos, para tener enfermeros, para tener gente que se preocupe precisamente por crear nuevas instituciones. Y en ese sentido sí nos agarró la pandemia de sorpresa, pero una sorpresa que deberíamos nosotros haber preparado. Por eso cuando Ortega y Gasset dice, no sabemos lo que nos pasa, y esto es lo que nos pasa, en parte tiene razón, pero en parte también podemos corregir la frase, es que muchos ya sabemos lo que nos pasa y sabemos lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que cuando uno le dice a algunos, yo les digo a algunos estudiantes, si tú llegas a tu casa y ves la casa sucia, ¿a poco te hagas el escoba y la barras? Si ves que los platos están sucios, ¿a poco vas y los lavas? No, no lo hacemos. Así en pequeñito es el espejo también de una grave responsabilidad social de todos, pero en primer lugar de los de arriba. Yo creo que en este sentido sí hay una relación entre la modernidad que perdió los aires de comunidad y ella sí los perdió, o se disminuyeron, o se fueron mitigando, y por eso tenemos esta modernidad de contrastes. Esta modernidad que nos embriaga, la ensalzamos, la aplaudimos, pero también hay otra modernidad, otra posmodernidad, que Dios me libre, el lenguaje popular, que no podemos, no debemos admirar, al contrario, criticar, ¿no? Es exactamente una plausible respuesta. Uf, pues sí. Pues porque es tiempo de que se vayan a caer. Pues has tocado muchos temas importantísimos. Tan solo voy a recuperar unos cuantos. Bueno, por supuesto, la diferenciación entre cristianismo y cristiandad, es decir, diferentes cristianismos. Y algo que mencionaste que me parece también muy importante, que es los intentos por los diferentes críticos de la cristiandad en el regreso a los padres de la Iglesia, a las críticas que formulan los padres de la Iglesia y en específico también la Escuela de Salamanca.
es decir, como críticos de esa cristiandad y como postuladores de la necesidad de regresar a esos primeros momentos del cristianismo y a esas primeras teorías elaboradas por los padres, por los primeros padres. Por otro lado, algo que va implícito, que es la disolución de la comunidad, ¿no? Como la cristiandad, en términos generales, va anulando la posibilidad de la comunidad y prácticamente la tenemos desaparecida, ¿no? Esta también recuperación que mencionaste de estas críticas de la Escuela de Salamanca y de los críticos hacia la cristiandad, que también se perfilan en la construcción de diferentes formas de nuevas construcciones sociales, como va a ser la novohispana, y la diferencia con la inglesa o la norteamericana, estadounidense, como dos culturas que emanan de diferentes formas de entender precisamente el cristianismo y las críticas a él. Y bueno, pues algo que viene a colación, como lo mencionaste, la muerte de Dios, la formulación nietzscheana de la muerte de Dios y la banalidad del mal. O sea, así como un trazo que atraviesa siglos y que vivimos todas estas ausencias y necesitaríamos retomar estas críticas vigorosas que realizan los primeros padres y que retoma algunos frailes, algunos teóricos de la Escuela de Salamanca y algunos no hispanos. Es decir, la idea de recuperación de esta tradición crítica a la cristiandad. Y me parece que con ello nos has dado un panorama muy amplio y muy rico de la necesidad que está permanente, vigente y que no hemos sabido resolver. Muy bien. Pues He muchas dicho. gracias a todos por estar aquí, por su presencia, por su escucha y bueno, no hay forma en que pueda agradecerte esta charla, Francisco. Muchísimas gracias. Como ponen por ahí, es un verdadero festín el que nos has dado y te agradecemos infinitamente y de corazón, eh, con grandes sentimientos de gratitud. Bien, no, no, hay formas de agradecer, jóvenes. Cuando termine la pandemia, agradezcan con una buena copa de vino. Júntense con una buena copa de vino. La universidad no es eso, pero se simboliza. El buen vino, por favor, Por ¿no? favor. Por favor. Sí. Pero ya sin la talla, sin el plástico, ¿no? Esa es Sí. la decadencia del mundo actual, usar el plástico, ¿no? Ya es la muerte de Dios. Bueno, jóvenes, a ustedes un abrazo y que nos veremos pronto. Chao. Muchas gracias, Francisco. Hasta pronto. Gracias a todos.